Hace unos 4 años que salió el primer modelo de la LGO Saturn y ahora LGO nos sorprende con la LGO Saturn 4 Ultra por unos 400 euretes con un montón de novedades. Si quieres descubrirlas, quédate conmigo. Mi nombre es Alex y esto es Axis Repaint. Pero antes de enseñarte la impresora, permíteme que te muestre en unos segundos quién es Axis Repaint. Es un canal dedicado al pintado de figuras impresas en 3D y repintado de figuras de AliExpress, con estilo realista y cel shading o anime. Por cierto, si no estás suscrito, hazlo ya, porque estoy publicando vídeos todas las semanas y ahora he comenzado con los directos, donde podrás preguntarme dudas y ver el proceso de pintado al completo. Y ahora sí, seguimos con la impresora. La Saturn 4 Ultra es una de las impresoras más fáciles de manejar que existe hoy en día en el mercado. Diríamos que es la primera impresora plug and play. Algunos me habéis preguntado si vale la pena gastarse 400 euros para empezar en el mundo de la impresión 3D, o sería mejor ir a por una impresora más económica como una Mars 4 por 200 euros o una de segunda mano, por aquello de ahorrarme un dinero al principio o por si la rompo y tiro 400 euros a la basura. Créeme, lo más normal es que no se rompa jamás. Fijaros en esta placa de construcción, tiene un mecanismo especial para el autonivelado y un renovado diseño de la superficie para que tus figuras se agarren brutalmente. De hecho, recomiendo bajar los tiempos de exposición que vienen por defecto de las primeras capas unos 5 o 10 segundos. Si no, no hay forma de arrancar la figura de la placa de construcción. Gracias a su sensor mecánico inteligente, la placa de construcción se nivela automáticamente cada vez que imprimas una figura, ahorrándote tiempo y posibles fallos como ocurrían con el antiguo y obsoleto nivelado manual. El FEP tipo PFA ofrece un rendimiento de nivelación superior, ya que su superficie antiadherente evita que la resina se adhiera a la película, lo que hace que sea más fácil de despegar. Aparte, incluye una bandeja de goteo para evitar manchar la impresora y un renovado sistema de liberación rápida de la placa de impresión. La cámara con inteligencia artificial te permite la monitorización en tiempo real de la impresión, así como la detección de algunos tipos de fallos en el proceso de impresión. Una vez conectada la antena Wi-Fi, el cable de luz y el lápiz USB para hacer el paripé, encendemos la impresora. Lo primero que hace es un chequeo del estado de los distintos elementos de la impresora y si la tienes conectada vía Wi-Fi, automáticamente buscará si hay actualizaciones disponibles. Os recomiendo hacer un test de la pantalla para ver si funciona correctamente, así como navegar por los distintos menús para descubrir las distintas configuraciones que tiene la impresora, como cambiar el idioma, conectar la impresora a tu red Wi-Fi, la velocidad de impresión, lenta o rápida, etc. Como tradicionalmente LGO hace desde las primeras impresoras, incluye un modelo de prueba en el pendrive para que hagas tu primera prueba de impresión, la torre. Yo primero he querido hacer la prueba sin resina, para testear el sensor que comprueba que no hay resina suficiente para imprimir y funciona correctamente. Ahora vamos a por el mismo test, pero con resina. ¡Voilá! Salió perfectamente. Y ahora toca la hora de la verdad. He imprimido la Sylvanas Windrunner de CAE 3D. Primero coloco la bandeja de goteo para evitar manchar la impresora, y con un rápido y estudiado giro de muñeca mortal con tirabuzón, le doy la vuelta a la base de impresión para que derrame la resina por todas partes. Esto es una cagada, amigos. Ya me diréis cómo lo hacéis vosotros, pero en esta nueva base de impresión la resina se acumula entre las dos piezas provocando estos desastres. Dejadme saber vuestra opinión en los comentarios, quizá hay algo que esté haciendo mal, no lo sé. A primera vista, aquí se puede ver cómo la impresión ha sido exitosa. No hay soportes rotos, no se han caído piezas, aparentemente no hay líneas extrañas ni deformaciones. Así que si te gusta cómo he presupuestado estas piezas, suscríbete a mi canal porque publicaré un vídeo de cómo preparo las piezas para imprimir con Chitubox. Y después de un bañito en el jacuzzi, nada como una buena sesión de rayos UV. Y ahí está, el resultado final. Con un buen modelo 3D, una buena configuración de soportes y una impresora top, el resultado es simplemente magnífico. Todos los detalles quedaron bien impresos, las uniones quedaron perfectas. Solo hay que mirar la unión de las dos piezas de la capa. Simplemente perfecto, así de gusto. Bien, permíteme que te dé mi opinión. Esto de la impresión 3D es complejo. Existen muchas variables que influyen en una impresión exitosa, tanto por parte del usuario como de la máquina.
Así pues, si Elegoo me está ofreciendo una máquina que reduce ese número de variables, bienvenida sea. Si os gustó el vídeo y queréis apoyar mi canal y ver más contenido como este, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, suscribiros al canal, campanita y compartir el vídeo con vuestra gente. Un abrazo, amigos.